Buenas noches. En España hay más de 7.000 kilómetros de vía férrea en desuso, además de puentes, túneles y estaciones que en algunos casos tienen un importante valor arquitectónico. Algunas de estas infraestructuras se cerraron por mal estado, otras por falta de uso y otras no llegaron a ser utilizadas jamás. El caso es que permanecen donde fueron construidas, olvidadas y en algunos casos constituyen un peligro por su deterioro. En el reportaje de hoy veremos algunos ejemplos de esas vías férreas y de las construcciones que las complementaban. El título lo dice todo: trenes en vía muerta. Una pausa y empezamos. El alcalde de la Vega de Pas, en Cantabria, ha necesitado 3/4 de hora de carretera para llegar hasta Pedrosa de Valdeporres, en Burgos. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez. Es una pena que estemos tan cerca, a casi a 7 kilómetros unos de otro y tengamos que dar esta vuelta para poder encontrarnos. Ya lo creo. Ya es hora, a ver si podemos hacer algo, ¿no? ¿Qué tal vais con vosotros con...? Estos dos municipios están unidos por 7 kilómetros de túnel. El túnel de la Engaña, completamente inutilizado. Terminado hace 40 años y pensado para el ferrocarril, todavía es el túnel ferroviario más largo de España, pero por aquí nunca ha pasado un solo tren. Entonces se planteaba el tramo más difícil de este gran ferrocarril, que continuando llegaba hasta Sagunto y pretendía enlazar con Santander, tenía su punto más crítico en lo que es en el paso de la divisoria montañosa. Entonces se veía muy importante conectar el puerto de Santander con la meseta, una ruta alternativa al Pozazal, y se empezó a hacer esta gran obra faraónica en el cual el gobierno de Franco puso su prestigio en acabar, además el punto más complejo de toda la traza, que son los 7 kilómetros de galería que cala la divisoria montañosa. Es el túnel ferroviario más largo que existe dentro de España. El internacional de Canfranc sería más largo, pero estaría entre Francia y España. El último tramo por concluir, que es la bajada hacia Santander, que también era muy complejo, era un tramo de mucha dificultad orográfica, con un trazado muy complejo, muy revuelto, y que por coyuntura, el decisivo informe del Banco Mundial del año 62 cuestionó que aquella línea fuera a ser rentable dentro de un gran montón de líneas que estaban en ese momento en construcción en España. Siempre se ha comentado como el Vox Populi decía la presión de los puertos del País Vasco, Bilbao, Pasajes, como una presión para que en su momento, estamos hablando de los años 50, años 60, para que no se diera otro acceso al puerto de Santander que hubiera podido ser una competencia hacia esos puertos. Siempre se ha comentado, como en tantos casos, no hay otro argumento oficial al que agarrarse, que es que el Banco Mundial impuso como condición que no se acabaran algunas de las obras que estaban ya muy avanzadas. La construcción se inició recién terminada la Guerra Civil y duró cerca de 20 años. Se calcula que unos 20 obreros se dejaron la vida en accidentes dentro del túnel. Para el régimen era una prioridad. La mayor parte de la línea ya estaba construida, pero carecía de sentido si no llegaba hasta Santander. Por aquel entonces venía de Sagunto, en Valencia, hasta Ciudad Dosante, en la provincia de Burgos. Los tramos con menos tráfico fueron cerrados en 1985. El esfuerzo constructor desplegado en esta línea en la década de los 50 ha resultado completamente desaprovechado. Por este viaducto de Santelices ni siquiera llegaron a poner los raíles. A unos pocos centenares de metros habría podido enlazar con la parte del Santander Mediterráneo que sí que llegó a funcionar y que está ahora cerrada. La falta de salida al mar dejó a la línea sin razón de ser y el gobierno decidió cerrar parte de lo que sí estaba en funcionamiento. Los obreros trabajaron durante 20 años repartidos en dos grupos separados. Hasta que las dos bocas del túnel no se comunicaron, no llegaron a percibir que los edificios de la obra eran idénticos a ambos lados de la perforación. De este proyecto inacabado han permanecido las estaciones y los túneles. Hay incluso lugares aislados donde llegó a edificarse la estación en medio del campo, sin ni siquiera esperar a que llegara hasta allí la explanación que debía haber abierto paso al ferrocarril. Así, se llegaron a construir estaciones como esta de Bó de Guarnizo, en Astillero, muy cerca de Santander. El único rastro actual del tren es la línea Santander-Palencia-Madrid, que pasa muy cerca de la estación Fantasma, reciclada ahora para usos municipales. La explicación de esta aberración es fácil.
La partida presupuestaria para construir estaciones llegó, en este caso, antes que la necesaria para explanar el terreno. Dentro de las pequeñas obras que podemos hacer nosotros desde el ayuntamiento, pues ha sido evitar sobre todo lo que ha fastidiado esta obra, que es el profundo abandono que ha tenido y sobre todo los efectos del agua. Un poco hacer cortes de agua, pues para que las aguas no destrocen ya más de lo que lo han destrozado en estos 40 años de abandono que lleva la obra. Quedó bien, ¿eh? Que yo creía que después de volverla a ver hace pues ya más de medio siglo, está estupendamente, ¿eh? Por aquí, pues claro, como ya tiene uno esta pérdida de memoria, que esto es inevitable, ¿no? Tiene restos de lucidez, ¿no? Pero igual hace que no había pisado yo, que fui el que primero dio los barrenos esos del túnel, igual hace 40 años. Vine del Penal del Dueso, de Santoña. Vinimos aquí a trabajar, pues qué sé yo, como 80 o así. Nos trajeron aquí. Primero fueron prisioneros de guerra los que trabajaron en las obras y más tarde llegaron hombres libres. Cuando terminaron, en 1960, se colocó una valla, un obstáculo que no lo ha sido para los camiones y otros vehículos que preferían pasar por aquí antes que exponerse a las heladas del Puerto del Escudo. El túnel no ha tenido mantenimiento y ahora ya ni siquiera se puede atravesar. Aquí ya podemos observar las grietas que existen dentro del túnel, lo cual hacen ya peligroso el adentrarse dentro de él. Podemos observar aquí que ya el propio firme suelo del túnel pues, se hunde en determinadas zonas. Y claro, debido también pues, al paso de camiones y de vehículos que desde que se acabó la obra pues, por aquí han pasado y ha sido utilizado. Hasta llegar pues, al kilómetro 2800, donde ya hay un gran desprendimiento que ha cegado totalmente el gálibo del túnel, lo cual hace que no se pueda transitar desde hace un año aproximadamente. ¿Y cómo lleváis el tema de la reversión de los terrenos? Pues de momento yo no he hecho nada ahí en el ayuntamiento. Nosotros lo tenemos preparado, pero de momento no hemos tenido permiso más que para la limpieza de la máquina desbrozadora, como ves, de esta explanación hasta el mismo túnel. También tenemos permiso para la limpieza de lo que se hundió del túnel, sí, pero de la reversión todavía no. ¿Y con el tiempo para poder hacer uso de los edificios? ¿Tú por allí qué tal? ¿Cómo lo llevas? Lo que hemos hecho en Vega de Paz es solicitar a una empresa que nos haga un estudio de la calidad del hormigón o del estado en que se encuentra la obra, porque también nos da un poco de miedo el que podamos heredar un muerto. Dejarlo como estaba no cuesta mucho. Proyecto, presupuesto no tengo, pero de palabra con 20 millones se dejaba en funcionamiento como estaba. 20 millones lo que es el túnel. Lo que es el túnel, solamente, sí. Y corregido las grietas que tiene, el agua que cae. Yo no sé si sabes que ya hice un estudio de las toneladas que se pueden mover por esta zona desde San Vicente de Toranzo a Trespaderne. Entonces, empezando por la madera, que hoy se está importando bastante, piedra, que tenemos aquí mismo, arenas de Arija, Aridosvilga, unas cuantas que tengo un estudio hecho, presentado, y se aproximarían a 5.000 toneladas diarias. Si todas las mercancías que se salen de aquí se pasarían por ferrocarril. Y yo creo que no hay que renunciar totalmente a la idea del ferrocarril. No. Y en detrimento de que no hagan el ferrocarril, hacer un estudio de la posibilidad de reconvertirlo en carretera, que yo pienso que sería también interesante para unir Cantabria con el norte de Burgos. Habría que hacer una inversión muy importante para dar uso carretero a aquello, para pasar una carretera por allí. Además no pasa tampoco ninguna carretera, ningún eje de comunicaciones importante por aquella zona que justificara la inversión tan importante para poner aquello en otro servicio que no sea ferroviario. 40 años después de acabadas las obras, nadie sabe qué se debe hacer con todo esto. El Ministerio de Fomento, titular de este patrimonio, no ha respondido a nuestra petición de una entrevista para conocer sus intenciones. Las estaciones, en su mayor parte en ruinas, parecen lo único que puede acabar teniendo algún uso en beneficio de la comunidad más próxima. En este otro caso, la línea sí llegó a funcionar, aunque está cerrada desde 1985.
Renfe prohíbe el uso de las vías para impulsar actividades nuevas. Nos ubicamos en Hinojosa porque nosotros hemos nacido aquí y las dos hemos estado aquí hasta que nos hemos marchado a estudiar. De las posibilidades que había para, pues no sé, para lanzar algún tipo de iniciativa, entonces la vía se presentaba como un recurso virgen y un recurso muy potente porque el recorrido era muy bonito, la infraestructura también. Entonces es cuando empezamos a hacer excursiones a pie. Lo que supone caminar por la vía, tanta piedra, por traviesas y todo esto, se hacía muy duro. Entonces llega un momento que dices, buscas otra solución. Y entonces ahí ya entró en juego Adir Salamanca, que es el que ideó el aparato en sí. Las bicicletas, que ahora ya sí que se ven en funcionamiento, es una auténtica gozada. Y aparte de gozada es lo que nos permite el estar viendo toda la naturaleza en su esplendor, no solamente la naturaleza, sino también todo aquello que ha sido la obra de la mano humana, con todos esos puentes, esos túneles. Fijaros qué divertido puede llegar a ser todo esto, que podemos soltarnos de manos, que podemos ir sacando nuestras fotografías, podemos ir conversando. Por estos raíles hace más de 15 años que no pasa ningún tren. El tramo final de la línea Madrid-Oporto se cerró por falta de tráfico en 1985. Renfe y la Administración han impedido que estas vías pudieran ser utilizadas para apoyar proyectos de turismo rural. Con nuestras manos y con ayuda de nuestra gente limpiamos los 22 kilómetros de vía, los vaciamos de árboles, de arbustos que crecían, de un montón de zarzas, de escobas. Entonces, más que nada ha sido el esfuerzo personal. Con la gente que bajó en el tiempo que estuvimos funcionando, se demostraba, ¿no?, que había sido un éxito total, porque funcionando fines de semana y días esporádicos, pues llegaron a bajar 400, 500 personas en 4 meses que estuvimos funcionando. A nivel de Hinojosa supuso un renacimiento de muchas esperanzas. O sea, cuando nosotros salíamos en bicicleta la estación estaba llena de gente. En los pasos de la vía, o sea, había gente aplaudiéndonos en los puentes, gente esperando que pasáramos, ya no gente de Hinojosa, sino gente de todos los pueblos de alrededor. Se nos dijo que sí, que la labor que nosotros estábamos desempeñando era magnífica porque estábamos dejando la vía y, vamos, preciosa, sin nada de maleza, entonces les parecía muy bien. Pero nada más. Y después ya no les pareció bien. Ya un día nos encontramos a alguien de Renfe en la estación de Fregeneda que dijo que esto no era legal, que no estaba permitido y que nosotros no podíamos hacer esa actividad. ¿Y por qué es tan difícil en España la reutilización de los trazados ferroviarios una vez están cerrados? Bueno, en la clave de una posibilidad verde no existe esa limitación. Evidentemente se están haciendo muchísimas inversiones en recuperación, tenemos 900 kilómetros recuperados, y en clave ferroviaria pues hay más limitaciones debido al ordenamiento legal, una falta de definición legal que permita que aquello vaya encarrilándose de otra manera. Renfe prohibió las excursiones en bicicleta aduciendo razones de seguridad. Los promotores de los paseos no lograron vencer la resistencia de la compañía, a pesar de haber contratado un seguro de responsabilidad civil que cubría cualquier posible daño. La dirección de Renfe ha declinado explicar ante las cámaras su intervención en este asunto. Hace falta llegar hasta la estación de la Fregeneda para encontrar un cartel, el único signo de la preocupación de Renfe por esta infraestructura. La bicicleta es un aparato súper seguro y súper sólido, o sea, tú cuando ya estás subido en él y recorres unos metros te da sensación de seguridad. Ahí está el contrasentido, o sea, que dicen que este aparato puede ser inseguro y luego, por ejemplo, la Renfe no ha hecho nada con respecto al tráfico a pie, o sea, nosotros consideramos que ir a pie puede ser muchísimo más peligroso que ir en este aparato, que en definitiva una bicicleta va por encima del raíl. Sí que viene bastante gente preguntando por la ruta del antiguo tren. ¿Qué tipo de información o de ayuda se da en el ayuntamiento? Pues en el ayuntamiento se le da la información del estado de las vías, de cómo se encuentra, de que Renfe es propiedad de Renfe, la distancia que hay, el inicio, dónde empieza, dónde acaba,
y un poco el paisaje que pueden ver. Hubo un incendio el año pasado por agosto y se ha quemado toda parte de lo que es el ferrocarril, las traviesas, tablas y todo lo demás, y por eso está para no poder pasar el puente este. El que no tiene vértigo pues sí pasa, pero los que no pues se tienen que dar la vuelta o pasar un poco más abajo la parte del ferrocarril hasta hacer la ruta a la vía. Esta línea se ha convertido en una atracción turística. Por este camino se disfruta del entorno del río Águeda, un paisaje poco común en Castilla, casi mediterráneo. Los puentes metálicos fueron construidos a finales del siglo XIX. Son de la escuela de Eiffel. Nadie mantiene las tablas de madera que ofrecían un paso seguro por los viaductos. El tramo más popular va de la estación abandonada de la Fregeneda a la frontera hispano-portuguesa del Duero. Son puentes de estructura metálica de la escuela de Eiffel y que tienen un atractivo muy especial por el paraje natural en el que se inscriben y por la propia obra de fábrica. Algunos incluso están elevados sobre castilletes, sobre una estructura, no solamente el tablero, sino también los apoyos son de estructura metálica, son especialmente atractivos. Son una obra de ingeniería que han hecho que sean reconocidos bien de interés cultural, que eso también es una garantía de que esa obra se preservará durante los tiempos. En el puente internacional existe, en uno de los pilares, en el lado español, existe una pequeña cavidad. Entonces esa pequeña cavidad está prevista por una carga de dinamita que en el caso de que los portugueses quisieran invadirnos y utilizaran ese puente, que no solamente para ferrocarril, sino incluso para tropas y demás, es el único puente que hay en un largo tramo de la frontera portuguesa, hispano-portuguesa. Entonces, pues para prever ese dinamita. Una vez declarados bien de interés cultural, se evita que estas estructuras terminen en una fundición. Pero eso no resuelve por sí solo el abandono de todo este patrimonio. Una degradación que se puede observar en los restos de la estación de la Fregeneda y que ha acabado extendiéndose a territorio portugués. Y es que el cierre del tramo español ha precipitado también el de la parte portuguesa. En Barcadalba, primer pueblo que se encuentra al otro lado del Duero, la dejadez y el vandalismo también hacen estragos en edificios valiosos como las cocheras y los antiguos almacenes. Pero la falta de permiso no ha evitado la llegada de algunos ocupantes. Los únicos que por aquí transitan libremente y sin peligro son los murciélagos, que son los que por aquí andan de cotidiano. Nos podemos asustar un poco si queremos. Lo que tenía que haber sido una gran vía de transporte acaba ocupada por habitantes imprevistos. Son murciélagos en la Fregeneda. En otros lugares pueden ser las setas. Me han dicho que por aquí había un metro. Sí, aquí mismo está. Si quieres te lo enseño. Pasa. En los años 60 solo Madrid y Barcelona disponían de metro. Ciudades como Bilbao o Valencia iban a tardar décadas en conseguirlo. El de Sevilla todavía está en camino. Ello no impidió que alguien decidiera emprender la faraónica obra de esta terminal subterránea del tranvía de la Loma de Linares. Con los trenes ya comprados, el gobierno decidió el cierre de la estación en 1965, antes de que los nuevos tranvías hicieran su primer viaje. Este criadero de setas ha acabado reemplazando al tranvía. Aquí una cosa muy curiosa, porque aquí es donde se vendían los billetes, es la taquilla, y ahora mismo está convertida en una cámara frigorífica. Bueno, esa línea es un ejemplo un poco de despropósito. Se construyó una nueva estación que evitaba un largo rodeo al ferrocarril, a ese ferrocarril de vía estrecha. Se hizo una estación de metro debajo de la estación, además de vía ancha de Renfe, para hacer una mejor conexión con el ferrocarril de vía ancha. La empresa de ese momento, que se llama Explotación de Ferrocarriles por el Estado, en un temor ante quizás unos resultados que no fueran los esperados, decidió no solamente no inaugurar esa estación que estaba sin estrenar todavía, sino cerrar todo el ferrocarril y toda la red de vía estrecha que había en el entorno de Linares. Los trenes del metro de Linares acabaron vendidos a los ferrocarriles catalanes. En las cocheras de Martorell todavía se conservan estas unidades que han funcionado durante más de 30 años tras haber pasado por varias operaciones de reforma. Pero cuando se habla de edificios ferroviarios en ruinas, hay que tener presente el caso de Canfranc. En este valle del Pirineo de Huesca se levantó una gran estación fronteriza a principios del siglo XX. En Canfranc se construyó una explanada donde antes había un barranco. Primero se hizo la estación y después se edificó el pueblo. Nosotros, y que éramos pocos de aquellos ya, ¿verdad?, somos más viejos que el pueblo. Parece una cosa extraña, ¿verdad?, a primera
a primera intención, pero luego si se explica un poco más se comprende perfectamente. Esto pertenecía al pueblo de Canfranc, pero aquí no había nada. Canfranc fue planeado para ser el punto neurálgico de una línea nueva que aspiraba a ser la vía preferente de comunicación del centro de España hacia territorio francés. En el lugar elegido tenían lugar todos los trámites fronterizos de ambos países. Más al norte, el túnel de Somport y Francia. También sería el único punto donde tendría lugar el cambio de ancho de vía y el transbordo de mercancías de país a país. La estación internacional se inauguró en 1928. Para la aldea de Canfranc comenzaba una época dorada. Un hotel de primerísima categoría, que nosotros, claro, las personas de aquí no estábamos acostumbrados a ese lujo. Nosotros, cuando no estábamos acostumbrados a eso, pues veíamos un señor con un lacito negro y un frac y todo eso que se paseaba por el comedor. Y decíamos que osadía, un señor que se pasea por ahí. Resulta que era el maître del comedor, que pues vigilaba que todo el servicio y todo funcionara como Dios manda. Y que nosotros, como no estamos acostumbrados, pues lo veíamos una cosa muy extraña. Pues esto está totalmente degradado. Desde 1970 prácticamente no ha habido nadie que se dedicase a mantener estas estructuras tan bonitas de madera, que eran las taquillas españolas y francesas. Todo lo que es la carpintería, los bordados de escayola, todo lo que son, en fin, todo esto tan bonito que hacía la arquitectura de la estación. Garitas como esta también, que era donde se vendían las revistas, los chicles. Aquí había una maquinita pequeña de chicles que de niños sacábamos con casi todas las estaciones. Bueno, podemos ver también que además de las inclemencias del tiempo, de todo lo que ha hecho el agua, de todo lo que ha deshecho más bien el agua, también podemos encontrar que el vandalismo ha hecho muchísimo daño. Se ha cebado con la estación, con todo el edificio. Podemos ver cómo la carpintería exterior, las puertas, las ventanas, todo está perfectamente destrozado, ¿no? Y la verdad es que es una pena. Últimamente sí que ya hemos conseguido, pues bueno, bastante dinero, hemos conseguido casi 1.000 millones de pesetas, que es lo que vale rehabilitar todo lo que es el exterior de la estación, todo lo que es la cubierta, las fachadas, la carpintería, etcétera, ¿no? Pero para aquí dentro hace falta mucho más dinero. Canfranc vivió su máximo apogeo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un trayecto vital para los suministros alemanes que, pasando por territorio español, evitaban los bombardeos aliados. Durante los años 50 y 60 el movimiento fue cayendo y Francia intentó desentenderse de la línea. No lo consiguió hasta que tuvo lugar un accidente muy oportuno. En 1970, una locomotora francesa descarriló en territorio galo e inutilizó un pequeño puente. Desde entonces en Canfranc ya no hay ferrocarril internacional. A esta estación llegan ahora mismo 2 trenes diarios y salen también 2 trenes. El volumen de movimiento en cuanto a la línea no es mucho, tren que va a Zaragoza y a Valencia y que vuelven otra vez de ahí a la tarde. Lo que ocurre es que sí que en verano y en épocas turísticas vienen muchos grupos de personas, montañeros, colegios, familias, etcétera, que además de utilizar el sitio del destino turístico, utilizar el tren para venir, también lo utilizan como tren turístico a su vez, porque el recorrido es precioso. El túnel internacional de Somport, que fue el túnel ferroviario, el túnel de esta línea de tren, ahora mismo se está utilizando para hacer el túnel carretero, un túnel que va paralelo y que sale también aquí en Canfranc, que comunica España y Francia, que será inaugurado como alrededor de dentro de año y medio, más o menos, ¿no? Y cuando la obra acabe, levantarán toda la capa de tierra que echaron encima de las vías y quedará otra vez la vía como estaba en su momento. El ferrocarril de Canfranc se abrirá porque así lo han decidido los franceses y lo ha dicho el gobierno español también. Y nosotros queremos además que esto se haga cuanto antes. Vamos a ver funcionar el tren otra vez por aquí. Vamos a ver este edificio, esta estación rehabilitado, vamos a ver un espacio moderno donde conviva lo ferroviario y lo turístico, y no va a ser dentro de mucho tiempo. Yo calculo que en un plazo de 4 o 5 años, si todo el mundo que ha dicho de hacerlo se lo toma en serio, esto puede estar funcionando. Los gobiernos español y francés van a conseguir fondos europeos para sacar a la línea internacional de la vía muerta en la que ha pasado 30 años. Otros casos no van a tener la misma suerte. El inventario que en 1993 hizo la Fundación de los Ferrocarriles Españoles detectó cerca de 7.000 kilómetros de vías abandonadas
de vías abandonadas o en un uso muy restringido que progresivamente, o que incluso algunas ni llegaron a entrar en servicio, que como hablamos antes del túnel de la Engaña, pues estas líneas están abandonadas a su suerte y en total, juntando las que fueron de vía estrecha, vía ancha, las inconclusas, tenemos cerca de unos 7.000 kilómetros de vías. Aquí había vida, aquí había una escuela para niños, libros hay de matrículas en el que superaban los 24 o 25 niños. Hoy hay desolación, hoy hay vandalismo, hoy hay ruina, hoy hay vegetación que crece por doquier. Todas las cosas que necesitaban para ir trabajando, todas las herramientas y todo esto, ¿no? Y mira, ¿para qué ha valido hasta ahora para esto?